Bueno, nos acompaña Alfonso Campos, él es diputado de la Asamblea Nacional, además integrante del Comité de Postulaciones Judiciales. Entramos en la fase decisiva. Esta semana comienza, Alfonso, y gracias por venir, muy amable, comienza pues la discusión, ¿no? Tenemos entendido para terminar de definir quiénes serán los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Explícanos un poquito cómo fue todo el proceso y cuál es esta fase que debe comenzar a partir de mañana martes. Sí, bueno, Carlos, buenos días a toda Venezuela. Desde acá, un honor para mí poder servir dando información con respecto a lo que es constitucional en el caso del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, que asesora en cuanto a la selección en este particular de los magistrados, el Inspector General de Tribunales y el Director Nacional de la Escuela de la Magistratura. Sí, el proceso de evaluación, recordamos que fueron 535 postulaciones de 434 venezolanos que decantó después de la evaluación exhaustiva en 271 venezolanos postulados. Se presentaron, como bien lo establece la ley, al Poder Ciudadano en el órgano del Consejo Moral Republicano para que hicieran la preselección debida, devolviendo a la Asamblea antes del tiempo estipulado, tenía hasta 10 días, lo hizo prácticamente en 7 días, entregando formalmente la lista directamente a la presidencia y a la directiva de la Asamblea. Allí empieza lo que corresponde en la decisión de los definitivos y que es a través de una plenaria de la Asamblea Nacional. La ley establece hasta 4 sesiones, ¿no? Porque entendemos de que se están seleccionando cargos de relevancia y buscamos que tenga la mayor aceptación posible, cumpliendo los requisitos y que le permitan mostrar al país que se está reinstitucionalizando un poquito, el Estado. Claro, un poquito, Alfonso, el proceso de preselección, ¿cómo fue? ¿Cuál era la hoja curricular que tenían que presentar los que aspiraban a ser magistrados y además integrantes pues, del Poder Judicial? Sí, bueno, lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, unas consideraciones de requisitos: abogados, más de 15 años de servicio, podían ser profesores académicos o 15 años como jueces superiores. ¿Doctorado? Exactamente, con estudios de posgrado en el área, ¿no? Había muchos casos, por ejemplo, abogados con doctorados o especializaciones en otras áreas que no tenían que ver nada con el derecho, y es un requisito que nos fue permitiendo, digamos, filtrar, claro, los que no tenía, decantar los que no cumplían completamente con los requisitos. Después se hizo un baremo para ir seleccionando, y las entrevistas que nos permitió percibir los perfiles, ¿no? Hay personas que puedan tener los requisitos, pero de repente no tiene el perfil, no tiene el dominio en la parte como jurista. Son estos temas que, bueno, fueron evaluados y permitieron llegar a la lista final que teóricamente mañana deberíamos discutir en la Asamblea Nacional. Ahora fíjate, digamos, cómo hay un elemento allí que surge, que es importante aclararlo, porque ha habido algunas observaciones críticas sobre que algunos que son actualmente magistrados se han postulado para integrar nuevamente el Tribunal Supremo. ¿Eso es permisible o no es permisible? Sí, la única restricción al ser magistrado es que haya cumplido con el periodo único de 12 años. Si él no ha cumplido el periodo de 12 años, la ley permite que se postule, no tiene ninguna restricción la postulación. Lógicamente, por el hecho de ser magistrado, cualquiera pudiera suponer que esa condición le va a permitir repetir, pero no es vinculante. Él postula como postula cualquier otro venezolano con los requisitos y pasa por la selección correspondiente. ¿Y los que fueron, por ejemplo, magistrados ya en el pasado, Alfonso? No pueden volver a ser magistrados por un periodo de 12 años. ¿Y si no han cumplido los 12 años, pudieran postularse? Pudieran postularse, sí pueden postularse. Si no cumplió sus 12 años, podían postularse. Ahora, ¿cómo es el proceso de escogencia en el debate abierto que debe comenzar mañana en la Asamblea Nacional? ¿Qué van a conversar, qué van a discutir los diputados en ese sentido? ¿Los diputados ya tienen la lista de quiénes son las 271 personas? Todavía el perfil, la hoja curricular, en fin, porque a lo mejor no saben ni quiénes son algunos. Sí, bueno, no solamente están las listas, están también los expedientes. Claro. Cualquier diputado puede
observar y detallar en el caso de los que se vayan, digamos, preseleccionando en esta última etapa, pueden hacer las observancias correspondientes y analizarlo. El día viernes, en una sesión ordinaria, el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, el diputado Alessandrello, presentó ante la Secretaría de la Asamblea la lista de los... 271, ¿no me dijiste? No, de esos 271, el Poder Ciudadano entregó una lista de 264. 264, entonces finalmente... Perdón, 267. 200, es decir, para no confundirlos con los números, son 267 ya oficialmente los que a partir de mañana entran en el proceso para la discusión en sala plena, pues en sala plena no, en asamblea plena. En plenaria. En plenaria. Sí, el día viernes el diputado Alessandrello entregó a la Secretaría de la Asamblea la lista de estos 267, los cuales ya estamos empezando, bueno, teóricamente el día de mañana comenzamos la discusión para irlos ubicando, no solamente en esa condición de magistrado, sino en las salas correspondientes. Ahora, sobre los rumores y comentarios que siempre en estos casos es inevitable que surjan, de que se pudiera ejercer presión política mayoritaria de la bancada oficial para que sus magistrados o sus postulados a ser magistrados sean los que se escojan. ¿Cómo hacer allí? Sí, nosotros sabemos, y es parte de los requisitos, que los que se postulan no deben tener militancia política. Pero eso es más relativo. Eso tiene una relatividad y lo sabemos. Lógicamente que finalmente al ir a la plenaria de la Asamblea es una decisión política. Es ilógico pensar que no va a haber una decisión política cuando se está llevando a la Asamblea. La Asamblea lamentablemente tiene una proporción que de alguna manera va a incidir en la escogencia de estos magistrados. Se sobreentiende, y aquí es donde vienen los acuerdos políticos, el pluralismo que debe haber en base a la representación que tienen cada uno de estos magistrados. Lógicamente ¿O la representación que tienen los partidos dentro de la Asamblea Nacional? Debería haber un equilibrio en acuerdo. Eso es lo que ya se está hablando a los efectos de que haya un Tribunal Supremo de Justicia aceptado, potable, que sea recibido y que pueda mostrar que estamos empezando a dar pasos en la reinstitucionalización del Estado. Yo soy un hombre de fe y creo que esto es un primer paso en lo que es la reforma del sistema de administración de justicia, porque esto no va a ser solo con el Poder Judicial. También hay que recordar que el Comité de Postulaciones Judiciales no cesa las funciones. Tenemos 2 años de funcionamiento que incluye la designación de parte o de otra parte del Poder Judicial en cuanto a jueces. Eso iba a preguntarte porque hay una cantidad de jueces, quizá tal vez la mayoría, que son jueces simplemente o suplentes o colocados por emergencia o colocados a dedo. Sí. Eso tiene que corregirse, ¿no? El Poder Judicial, y esto es público y notorio, ha manejado, lo hizo hasta un tiempo lo que se llamaba la Comisión Judicial en sala plena, que designaba jueces, pero lo estaba haciendo de manera provisoria. Sí. Esto le da una fácil remoción si el juez no cumple con ciertas cosas. Entonces allí es donde nosotros apostamos a que por medio de este Comité de Postulaciones Judiciales vamos a hacer nombramientos primero con concursos de oposición, con titularidad para los jueces, de manera de que empiece a caminar la Administración de Justicia de forma adecuada. Posterior a esto vendrá Ministerio Público, Defensoría y los análisis correspondientes de reformas de las leyes de los órganos de seguridad y de investigación, que son parte también del sistema de administración de justicia. Una pregunta antes de irnos a la pausa, Alfonso. ¿Cuántos magistrados actuales titulares se postularon para integrar de nuevo el Tribunal Supremo de Justicia? No tengo el número claro, pero sí, casi en su mayoría se postularon nuevamente. ¿Y por qué no cumplen el periodo de 12 años? Porque no tienen el periodo de 12 años. Bueno, hay algunos que no, porque ya estaban prácticamente cumpliendo los 12 años. Sí, pero sí tuvimos magistrados que están vigentes en este momento que se postularon. Ya. Vamos a hacer una pausa. Vamos a retornar enseguida. Conversamos con Alfonso Campos, diputado de la Asamblea Nacional, además integrante del Comité de Postulaciones Judiciales.
Continuamos conversando con Alfonso Campos, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Postulaciones Judiciales. Alfonso, el tema de la confianza en el Poder Judicial es muy importante y en este caso, bueno, esto puede ser el inicio de un proceso. La credibilidad del Poder Judicial venezolano, de acuerdo al registro de algunas investigaciones de opinión pública, es muy bajo. En ese sentido, ustedes, ¿cómo pueden trabajar en la escogencia de los magistrados para que comience esa recuperación de la confianza? Sí, lógicamente, Carlos, hay una situación de desconfianza con el sistema judicial en completo, ¿no? Yo creo que nada más no es una situación nada más del Poder Judicial, sino todo lo que embarca el sistema penitenciario, Ministerio Público. No, y de la institucionalidad del país incluso. Sí, esa desconfianza, bueno, lo que se quiere buscar con esta gran adecuación del sistema judicial es generar esa confianza. Colocar nuevos magistrados no significa que se va a eliminar el retardo procesal de forma directa, pero sí incidir en las decisiones, las sentencias, el trabajo que como juristas desarrollan los magistrados sean en función de mejorar el sistema de administración de justicia y se genere esa confianza. Si tú te pones a ver, siempre se ha buscado, ¿no?, cuál es el rechazo que tiene el gobierno, cuál es el rechazo que tiene un sector de la oposición, y manejamos las encuestas en base a ese rechazo o esa aceptación. Pero nosotros los políticos no podemos olvidar de que el mayor rechazo que hay en la sociedad venezolana es hacia el ejercicio político. ¿Por qué? Nunca se han ofrecido propuestas en el carácter político, digamos, medibles, ejecutables, desarrollables, sino que siempre por un momento fueron cosas fantasiosas. Estamos en un proceso y creo que desde el comienzo de la Mesa de Diálogo Nacional, que mal llamaron mesita en su momento, ha venido dando los resultados que desde un principio se plantearon. Te lo digo como diputado de oposición, de una oposición democrática, de la Alianza Democrática, que nos criticaron, nos llamaron colaboracionistas porque nos sentábamos a hablar con el gobierno, pero dio un nuevo CNE para las elecciones parlamentarias, dio un nuevo CNE para las regionales y actualmente en esta discusión de asamblea se está reformando en este caso el Poder Judicial. Lo importante. Si no es medible esto, bueno, son los primeros pasos para que se genere la confianza que ya el pueblo lo está percibiendo. ¿Cómo te lo puedo decir? O ¿cómo te lo puedo afirmar? Las cantidades de postulaciones que nosotros tuvimos fueron históricas. Y los comentarios de los que iban, jueces, profesionales, profesores, que no tenían una afiliación política, ni tenían un antecedente partidista, lo que nos hacían saber era que qué bueno que la Asamblea había tomado, aunque es una iniciativa del Poder Ejecutivo, en la función contralora de la Asamblea, lógicamente que corrimos a ser parte de esta generación de confianza. Una pregunta, Alfonso. De la evaluación en la que tú participaste, desde luego como miembro del Comité de Postulaciones, había personas realmente bien preparadas, bien calificadas, conceptual, jurídicamente, académicamente, para aspirar a la magistratura. Sí, bueno, al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, que es el vértice de la pirámide. Sí. En su mayoría, yo puedo decir venezolanos muy, muy preparados académicamente, intelectualmente y con el conocimiento del sistema de justicia. Por eso la Constitución es clara cuando establece que tiene que ser un jurista, digamos, de reconocido trayectoria, porque hay que entender el nivel que tiene un magistrado del máximo tribunal de la República en las decisiones que tiene que tomar ajustadas a derecho y en la administración de justicia. Pero sí, mucha gente bien preparada para cumplir con este tipo de funciones. Una pregunta también importante, en medio del fragor y la intensidad de lo que ha sido el debate, surgió recientemente, hace muy pocos días, una declaración de un dirigente del partido del gobierno, Francisco Ameliach, que confundió y generó mucha incertidumbre cuando él dijo que no había separación de poderes, con una interpretación muy particular, no sabemos si de la filosofía del derecho o lo que fuese, pero una interpretación donde decía que no hay división de poderes, sino división de funciones. Esto realmente impactó, ¿no?, a muchísimas personas. Bueno, a mi parecer es un eufemismo en un comentario que bueno, tiene lógica de carácter jurídico, ¿no?, en el carácter de lo que significa el Estado y el ejercicio del poder nacional. Tiene que haber separación de poderes. Esto es algo claro. Decir lo contrario es desconocer los estamentos
en que al menos funciona nuestra república. Bueno, cada quien dice lo que piensa, pero en el nivel que él tiene, en el carácter político, no debería hacer comentarios que generan más bien es desconfianza. ¿Es diputado también? Sí, es diputado, genera desconfianza. Si hizo esto, yo de verdad que no vi la declaración, más bien lleva a que la gente, el pueblo, la sociedad, nuevamente diga, bueno, pero ¿y entonces para qué se está haciendo esto si no hay separación de poderes? Es lo ilógico, y yo creo que puede ser considerado hasta irresponsable hacer un comentario que más bien no ayuda al proceso que estamos participando. Ahora, ¿cuáles son los parámetros, por ejemplo, no los que puede manejar el partido del gobierno y la bancada oficialista, que es mayoritaria, las coordenadas que manejan ustedes para la selección final de magistrados? Los factores de la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Entendemos que hay una proporción que favorece al oficialismo dentro de la Asamblea. Esto es lógico y es el resultado de un abstencionismo que permitió que esa mayoría fuera abrumadora. Y para la selección de los magistrados son 2/3 de la plenaria. Nosotros lo que estamos asegurando es que lo que se esté seleccionando sea lo más preparado de este universo de elegibles que nos envió el Poder Ciudadano. Ustedes pueden disentir o pueden coincidir en la escogencia con la bancada oficialista según sea la circunstancia y sea la persona que se postule, ¿no? Exacto. Siempre pasa por un acuerdo de carácter político. Allí es donde se está trabajando en este momento. Esperamos que empecemos a avanzar un poco más el día de mañana, que hay sesión ordinaria, ya estamos convocados, no tenemos... Son 4 sesiones, me dijiste, que sí, para poder escoger son finalmente. 3 sesiones, hasta 3 sesiones, y puede haber una cuarta según la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la escogencia de los magistrados. La idea es que, bueno, sea en el tiempo perentorio a los efectos que podamos tener un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. O sea que pudiera decirse que la semana próxima tal vez hubiese ya pues la escogencia final de los magistrados o los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, pudiera ser esta semana o a más tardar, dependiendo del número de sesiones, la próxima semana. Pero ya estamos en el tiempo en donde esperamos tener humo blanco en la selección de los magistrados, inspector general de tribunales y director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Otro planteamiento, tú decías que el trabajo de la comisión, o del comité, perdón, de postulaciones judiciales va a continuar. Sí. Explícanos un poquito más en qué consiste eso. Sí, este comité fue nombrado, y está así por Gaceta Oficial, por 2 años, es decir, que hasta el 2024 vamos a estar trabajando en todo lo referido a la reestructuración del Poder Judicial con la reforma que tuvo la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Allí empezamos con el estudio para tratar de aportar también, de hecho va a haber una presentación de propuestas para reformas y mejoras del sistema de administración de justicia. Bueno, gracias por toda la información, Alfonso, muy importante, pendientes entonces de lo que vaya a ocurrir con la escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros de inmediato pues vamos a seguir con todos ustedes, pero en esta oportunidad, con la información del arte y el espectáculo, en lo actual María Gabriela Rico va a quedar con ustedes. Seguramente estaremos hablando del Oscar, María Gabriela.